Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes 21 de febrero, son las 4:37, hasta un poquito después de las 6. Les vamos a acompañar, si ustedes nos han elegido ahora en la sobremesa, si prefieren vernos por la noche, ya se lo recordamos, a partir de las 10 tendrán este programa de forma íntegra, de nuevo para que, si les apetece, lo disfruten con nosotros. Nosotros encantados, desde luego, de compartirlo con todos ustedes, y vamos a empezar este programa hablando de patrimonio con Jorge Díaz. Él es arqueólogo, guía de turismo, colaborador nuestro. Nos va a hablar de algunas andanzas últimas que ha realizado en estos días, de cuáles son algunas de las calles más estrechas del mundo, alguna está por aquí cerca, y luego hablaremos de subterráneos con él porque ha hecho unas rutas guiadas interesantes. Bueno, eso no es más que uno de los asuntos. Vean. Además, hablaremos en nuestra sección dedicada a la investigación de digitalización inteligente y de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval. Tendremos un tiempo dedicado a la seguridad con la Guardia Civil. Hoy conoceremos cómo se forman los agentes de este cuerpo para desempeñar su trabajo. Y en la tertulia de este martes debatiremos sobre los derechos fundamentales y su conculcación en situaciones como las de la guerra, cuando se va a cumplir ya un año de la guerra de Ucrania. Se dice pronto, pero un año de guerra ya en Ucrania, de invasión rusa en Ucrania, se cumple el viernes. Hablaremos en la tertulia de ello. Antes vamos a temas más amables porque nos acompaña en directo, como siempre, Jorge Díaz, nuestro arqueólogo y guía de turismo. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Que has hecho ahí alguna travesía, ¿no? Sí, he cumplido mi cometido, que me dijisteis que tenía que comprobar ciertas cosas que habíamos hablado la temporada pasada en el programa y me he envalentonado y me he ido a comprobarlo. Sí, nada menos que a Praga, ¿verdad? Que es donde está, yo creo que una de las calles más estrechas del mundo, aunque alguna también hay por aquí. Claro, el año pasado, pues con el Ayuntamiento de San Esteban del Valle se lanzó, bueno, hace un año, ya más de un año realmente, el tema de que como su entramado urbano tiene unas callejuelas tan estrechitas, que alguna de ellas podía ser de las más estrechas que hubiese pues, en Castilla y León, en la provincia de Ávila, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de ellas, la curiosidad de ese callejón muy estrecho, esa calle, es que tiene puertas, o sea, no es un callejón como tal, tiene ventanas, que es un callejón, pero luego tiene puertas de acceso, con lo cual entraría dentro de la categoría de calle. Entonces, rastreando un poco con las que se consideran más estrechas de todo el mundo, pues hay algunas más estrechas, lógicamente, que tienen menos de 50 centímetros, menos de medio metro, pero en realidad casi todas ellas de ese tipo son callejones, no hay salida de las casas hacia ellas, es simplemente un lugar de paso muy estrecho, pero solamente sirven en todo caso como puntos de recepción de luz muy, muy pequeñita por ventanas, pero no tienen puertas. Es curioso eso que dices, porque a lo mejor algunos espectadores, yo misma no conocía, para que se considere calle tiene que haber acceso a viviendas, entonces, en ese tránsito, ¿no? Sí, Vale. en castellano tendríamos eso, la diferencia entre callejón o calleja en algunos sitios y Sí. calle. Vale. En Praga está una de ellas, ¿no? Es un callejón, en este caso, muy estrecho y muy empinado, unas escaleras muy empinadas que has podido disfrutar, ¿no? Sí, allí me he ido, el enviado especial, el corresponsal, Bien. y lo estuve mirando. Lo que pasa es que te está comentando que tú lo conoces, Sí. ese callejón. Ahora el acceso lo han privatizado porque va a dar un restaurante, una terraza de un restaurante, entonces han decidido que, bueno, que el acceso lo tienen ellos, ¿no? Entonces ya no es como antes, que entrabas y salías por él con la acción del semáforo, que te dejaba en verde pasar y en rojo tenías que esperar porque no es posible cruzarse. Y bueno, observándolo desde arriba y desde abajo, etcétera, etcétera, pues efectivamente no tiene accesos a las viviendas colindantes, es simplemente un punto de comunicación entre una calle y otra, ¿no? Entonces, pues bueno, la investigación sigue en curso. Bien, bien. Puedo ir a otros muchos sitios, hay uno en Estados Unidos, ya eso va a ser más complicado. Pero es verdad que por las descripciones de internet, algunos de ellos parece que no tienen acceso a las casas, con lo cual,
podemos recapitular y decir que En San Esteban del Valle, sí, sí, es una calle muy estrecha, muy estrecha y con acceso a las viviendas. con algún acceso, sí. ¿Y por qué crees que este entramado resolvía de esta manera? No sé, ¿cuál sería la forma arquitectónica para decir, bueno, esta calle tan estrechita, pero se accede a las viviendas? No sé. Sí, bueno, eran sobre todo entradas secundarias, quizás. Sí. Tenía una entrada principal porque si era una casa de labor donde se metía pues, mercancías y tal, por allí no se podía. O sea, que tenía que ser a lo mejor por la entrada principal. Pero el hecho de que por un sitio tan estrechito hicieran accesos, pues sería porque irían a dar a las zonas secundarias de la casa y por propio, bueno, pues para evitar a lo mejor, imagínate, pues la leña o meter algunos productos más que podían ser incómodos de meter por la entrada principal, meterlos por la trasera. Pero permitía que las personas también entrasen. Ujú. Bueno, en San Esteban del Valle, si quieren ustedes hacer una excursión, ahí tienen una calle muy estrecha y hemos de decir que es la calle más estrecha de momento en lo que llevamos así investigado, porque la de Praga es callejón. Es callejón. Vale, Lo que pasa es que, claro, te lo venden mucho, entonces, ya. claro, caes, ¿no? Y bueno, caes, ¿no? Es así, ellos lo llaman calle porque, pero no tiene nombre, por ejemplo, como calle. Es un... Vale. Bueno, lo que sí es estrecho es algunos accesos a subterráneos. Me consta que tú has hecho unas visitas guiadas muy recientes por subterráneos de Arévalo. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de la belleza y de bueno, lo incógnito de estos subterráneos, pero podemos volver a hablar de ello y a ver también un poco en imágenes cómo ha sido esta visita más reciente, ¿no? Las visitas a los subterráneos o a cuevas o a, digamos, a zonas soterradas, uniéndolo con visitas a cementerios, tumbas, etcétera, yo creo que es lo que más nos puede resultar un poco más morboso, ¿no? Por el tema de la muerte, pero también porque por debajo de tierra no se tiene ahí un carácter especial. Las imágenes que estamos viendo son de cuando se han realizado la última edición de las visitas a los subterráneos en Arévalo, que ya se llevan 3 ediciones y se van cambiando los lugares a los que vamos a visitar. Estas primeras son de la bodega de Manuel Perotas, la bodega del Arriero, que es una bodega pues, con muchos puntos interesantes, esas pinturas que realizaron los amigos de Pedro Donis, etcétera, de Manuel Perotas, con escenas basadas en temas grecolatinos, etcétera, o la que estamos viendo, bueno, esta también es de Perotas. Entonces, esta no se había incluido hasta ahora porque resultaba... es una bodega que se ha abierto en algunas ocasiones al público, entonces parecía como que estaba ya vista, pero realmente la mayor parte de la gente no las había visto o no había tenido el momento oportuno de ir, ¿no? Esta otra es de la calle Larga, que es una calle muy histórica del centro histórico, ya de la zona de la morería de Arévalo, y esta última es de San Andrés, que aunque se veía digamos, esa arqueta al exterior, luego pues al interior pues son mucho más amplias, ¿no? Entonces, esta concretamente es municipal, la de San Andrés, de la plazoleta, y esa se había hecho una limpieza por parte del ayuntamiento, pero nunca se había abierto al público. Y con esta visita pues se abrió. Entonces, la verdad es que la gente responde mucho. Las 2 ediciones que se hicieron ese día se llenaron a la media hora de las inscripciones y había lista de espera y con mucha curiosidad. ¿Qué se cuenta en estas visitas? ¿Qué cuentas? Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿qué les cuentas a la gente? Bueno, entiendo que es un recorrido muy sinuoso y también expectante, ¿no? Con un ambiente especial, una sensación térmica especial. Bueno, no sé, ¿qué les cuentas? Claro, el bajar estos subterráneos te garantiza la temperatura es muy estable, ahora en invierno es mejor que fuera y luego la iluminación de estos lugares, la de Perota está bien iluminada, pero las otras pues no tienen una iluminación especial. Entonces, bueno, pues tienen ese tema de lo tenebroso, ¿no? Y concretamente en esta de Perotas, bueno, en todas ellas, como un poco la raíz de estas bodegas en principio fue el cultivo de la vid, la fabricación del vino, pues es hablar de aquellas épocas del pasado en las cuales en Arévalo concretamente pues se fabricó mucho vino, ¿eh? Cosa que desapareció después con la plaga de la filosera, o sea, todo esto se va a pique en un momento dado,
como en otros puntos de España, pero en Arévalo no se recuperó. Entonces queda ese testimonio físico, que son las bodegas, pero ya no queda nada de aquella cultura del viñedo, ¿no? ¿Qué tipo de público es el que acude a visitas guiadas como esta que ha realizado? Pues normalmente son, como se abre, digamos, la inscripción, porque se quiere que se haga una inscripción para que no, pues bueno, porque hay mucha demanda, pues es gente de allí, porque se abre un día diario, entonces se apunta a todo el mundo porque sabe que se convoca y tal, ¿no? Y luego siempre se añade gente de fuera. Y luego hay gente que va exclusivamente a esto cuando se entera. O sea, se enteran y rápidamente se apuntan. Y sí que había gente que no era propiamente de la ciudad, que viene de otros lugares. Y luego algunos turistas que se intentan acoplar un poco. Lo que pasa es que ya no hay plazas y es más complicado. Sí. Bueno, en La Moraña hay muchos subterráneos, ¿verdad? Estamos hablando de Arévalo, en Madrigal también hay algunas bodegas y subterráneos interesantes y en otros puntos de la provincia también, ¿no? Claro, en este caso Arévalo tiene todo este patrimonio derivado del vino, con muchas bodegas bajo viviendas y algunas como estas tampoco, o sea, exentas. Madrigal tiene un montón también, la verdad es que tiene también muchísimas y las que han rehabilitado, la última, la de los frailes, es una Sí. maravilla, es muy grande y está muy, muy bien. Pero luego en otros pueblos de la Moraña sí que en cuanto había un pequeño alomamiento, una pequeña loma, la perforaban, sobre todo en la zona entre Arévalo y Madrigal, toda la zona norte, donde había cultivo de vid, enseguida, muchas han desaparecido. ¿Y cuál es la lectura que se puede hacer? ¿Por qué en esa zona, en esa comarca concretamente hay más subterráneos que en otras? O a lo mejor es que en otras también los hay y no lo conocemos, no sé. Sí, yo creo que la diferencia clave es que aquí hay ciertos puntos o ciertos municipios donde hay bodegas exentas. Se taladraba un sitio y se hacían bodegas, en el caso de Arévalo, la ribera del río Arevalío sobre todo, pero luego hay muchas que están bajo tierra. Hay muchos pueblos en la provincia de Ávila donde el cultivo del vino fue importante, pero la mayor parte de las bodegas eran debajo de los edificios, con lo cual eso no trasciende tanto. O sea, tú no sabes que un pueblo del Barranco de las Cinco Villas está perforado por abajo porque no hay bodegas por la calle, no ves bodegas, es que están debajo de las casas y hay cientos, o sea, hay muchísimas, ¿no? Y la zona de Cebrero es un poco lo mismo, bodegas independientes, que es algo muy característico, por ejemplo, en la Ribera del Duero, que ves el pueblo y luego ves un pueblo entero de bodegas perforado. Eso aquí en la provincia hay menos, y quizás un poquito más en el norte de la provincia, pero ya en el sur son sobre todo domésticas las bodegas, debajo de las casas. Debajo de las casas, bueno, y luego algunas grutas que son espectaculares, tampoco hay tantas, ¿no? Como la de, entiendo, la de Arenas de San Pedro o algunas así, ¿no? Subterráneos de ese tipo. Yo creo que se cuenta que hay más de las que hay, ¿no? Porque hay mucha leyenda, ¿no? Hay túneles para ir a todas partes, túneles que comunican, en Arévalo mismo se dice que el castillo estaba comunicado, el de Arévalo, con el de Medina del Campo, que está a 30 ¿Y será verdad? No sabemos. Yo creo que no, es imposible. Ya. Menuda obra de ingeniería, yo creo que no. Lo que pasa es que siempre ha habido ese, yo qué sé, aparecen túneles y a veces pasadizos. Por ejemplo, la red de abastecimiento de agua de Ávila tenía túneles y tiene, porque se conservan algunos, donde entra una persona entera. Simplemente era para que pasase el agua, pero claro, hacían unas bóvedas tan llamativas que cuando eso ha dejado de usarse y de repente aparece, pues claro, dices, pero esto es un conducto que lleva de un sitio a otro, ¿no? Ahora que hablas de eso, algún día podremos hablar del acueducto de Ávila y de esas conducciones. Ahora salen a la luz, algunas de ellas por las obras a las que nos tienen sometidos en estos momentos en la capital, pero es un tema muy interesante. Sí, 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 el acueducto de Ávila, como tenía esas partes aéreas que realmente estaban por encima y hay esas fotos de la calle La Luna y tal, claro, no es, te va la cosa al acueducto de Segovia, pero realmente esto era una serie de arcadas enormes de piedra con el conducto de agua muy monumental. Eso fue una faena, ¿no? que se eliminase, pero claro, la ciudad estaba expandiéndose hacia Santa Ana, entonces era, no digo inevitable, pero vamos, cayó.
Bueno, tomamos nota y algún día podemos hablar de ese acueducto y de esas conducciones de agua de la capital. De momento nos hemos quedado con subterráneos en la zona norte de la provincia, sobre todo en Arévalo. Jorge Díaz ha estado guiando a una serie de personas interesadas en esas bóvedas que recogían el vino, las cosechas, y también hemos hablado de las calles más estrechas del mundo, una en San Esteban del Valle. Me van a poner una placa ahí, como sigue diciendo esto. No, no es del Calle todo... Jorge Díaz, ¿no? Luego vas a otros pueblos y tienen callejones muy estrechos, y en Sí. el mismo pueblo San Esteban hay callejones diminutos, o sea que prácticamente tienes que entrar de lado. Y eso en la arquitectura serrana hay muchos, o sea, en nuestras sierras y tal. Pero es verdad que con accesos ya es más complicado. Bueno, nos lo ha estado contando Jorge Díaz, le hemos recuperado después de una escapadita a ver esas calles estrechitas y aquí le tenemos y en poco tiempo, si te parece bien, volvemos a encontrarnos, ¿vale? O vamos a Praga. O vamos a Praga y hacemos allí un programa en directo. Eso, hacemos uno en directo ahí. Pues en un pispás. Gracias, Jorge, y buena tarde. Igualmente. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad después. Y miren, venimos a hablar de patrimonio y de las cosas más antiguas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo más novedoso dentro de un ratito, después de la publicidad, porque Diego González Aguilera nos trae la investigación. Estamos a punto de llegar a las 5 de la tarde, vuelve a llover, vaya tarde más intempestiva, además con truenos que hemos tenido, no sé si seguiremos teniendo, pero aquí estamos bien a gusto. Esperamos que ustedes también, allá donde nos estén viendo, estos 8 Magazine Ávila, estamos en directo, es un programa abierto que hasta las 6 y pico les va a acompañar si nos eligen. Si prefieren hacerlo a la noche, a partir de las 10, se lo repetimos todo de manera íntegra. Y ahora vamos a hablar de investigación. Lo vamos a hacer con Diego González Aguilera, que nos acompaña ya en plató, en directo. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal estos días? Bueno, pues un poco ahí entre el carnaval, ¿no? Y Sí. en la universidad no tenemos las vacaciones de carnaval, como sí que tienen en los colegios, pero bueno, disfrutando también del carnaval. Claro, disfrutando, allá donde vaya uno, haga uno lo que haga, tiene que hacerlo con un poco de gusto. Me consta que en el TIDOP, que es el grupo de investigación que diriges, trabajáis con gusto. A mí me consta. Nos gusta bastante, la verdad. De momento sí. Disfrutamos con lo que hacemos. 40 y tantas personas, ¿no? Vamos a recordar. Sí, por ahí. Vale, muy bien, muy bien. Trabajan de forma además ingente para mejorar la vida de todos, es lo que siempre les decimos, es la labor fundamental de la investigación, mejorar la vida de las personas, de las sociedades, ¿no? Claro. Sí, ayudar sobre todo a que personas que tienen que tomar decisiones, fuerzas de seguridad, diferentes colectivos en el mundo público y privado, pues al final utilicen la ciencia y utilicen las herramientas para tomar esas decisiones, ¿no? Es así. Y hoy vamos a hablar de digitalización inteligente. Empezamos definiendo lo que es eso, ¿te parece? Sí, bueno, queríamos ir un paso más allá con lo que el grupo ha mostrado aquí en otros programas, con los diferentes modelos tridimensionales y sobre todo queríamos integrar lo que ahora ya está democratizado, que es la inteligencia artificial, está en los medios de comunicación continuamente, y hacerlo en estas digitalizaciones que el grupo hace. Y lo queríamos hacer además en un lugar que fuera alejado del terruño, ¿no? de lo que es el centro de la península, ¿no? Sí, sí. Y que fuese algo más cercano al mar, ¿no? Por ejemplo, porque nos vamos a hablar de gemelos digitales aplicado al ámbito de la ingeniería naval, nada menos, de grandes buques, de submarinos que surcan océanos, en fin, que nos queda un poco lejos, claro. Sí, y que, bueno, pues tiene su complejidad, ¿no? Porque al final los escenarios que de alguna manera nos ha tocado intervenir, digitalizar, son muy complejos. No hay que olvidar que estamos hablando de barcos, de submarinos,
que pasan mucho tiempo fuera de la tierra, ¿no? Están alejados de la costa y que en ocasiones necesitan resolver esos problemas que hablábamos al inicio y tomar decisiones, y a veces no se cuenta con los instrumentos necesarios para saber qué hay que hacer, ¿no? Entonces el grupo se le invitó desde la Armada Española el poder digitalizar estos activos que tiene la Armada. Tuvimos el privilegio de además poderlo hacer en Cartagena y hacerlo además, como veremos ahora, en diferentes escenarios, ¿no? Desde escenarios más sencillos, como podría ser, bueno, pues un buque, hasta un submarino, con toda la complejidad que esto conlleva, interior, exterior, e incluso el privilegio de poder digitalizar el patrullero Infanta Elena, ni más ni menos, ¿no? Es decir, que luego vamos a poder ver, yo creo. Bueno, estamos es. viendo lo que es la presentación, ¿no?, de ese trabajo de investigación que habéis realizado para la Armada, ¿no? Y sobre todo que pone en valor, al llevar ese apellido inteligente, pone en valor la eficiencia de los resultados. En números se podía ver anteriormente, somos capaces de digitalizar, radiografiar en 3 dimensiones y además dotarlo de inteligencia a esos escenarios que estamos viendo en pantalla, tan complejos como es un submarino, una cámara hiperbárica y diferentes escenarios en tiempo récord. Es decir, este trabajo se hizo en Cartagena prácticamente en un par de días, y todos estos escenarios pues ya forman parte de los activos digitales de la Armada Española. Y como digo, al final estos gemelos digitales tienen mucho valor porque los podemos someter a simulaciones, ¿no? Al final las operaciones logísticas que la Armada tiene que hacer día a día cuando están en la mar son complejas, son un montón de datos que reciben estos buques, estos submarinos, y qué mejor forma de entrenar eso y qué mejor forma de someterlo a simulaciones que de la mano de un gemelo digital, que también sirve para esto. Además es que están en el medio de la nada y tienen que ser completamente autosuficientes, ¿no? Eso es Están importante. en medio de la nada, muchas veces las piezas que a lo mejor se estropean no tienen recambios, porque ya están obsoletas. Son luego máquinas que están sometidas a un gran gasto energético, ¿no? Porque gastan mucha energía. Todo lo que puede redundar en mejorar la eficiencia energética de estos barcos también es un gran reto, ¿no? Y por supuesto reducir su contaminación, porque también estos barcos tienen una gran huella de carbono que si podemos reducirla, pues ¿por qué no? Vamos a aportar también mucho valor. Ahí está trabajando el grupo TIDOP. Vamos a ver ahora en otras imágenes cómo lleváis a cabo ese gemelo digital, cómo hacéis esos trabajos para conseguir el objetivo que me estás planteando, ¿no? Sí, al final tratábamos de hacerlo con sensores que fuesen lo más rápido posibles. Se ha llegado a tasar en 10 veces la velocidad de avance superior a lo que las técnicas más modernas láser. ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué está haciendo? Es un dispositivo que podemos decir wearable, que puede llevar el usuario en una mochila, y que a medida que se da un paseo somos capaces de obtener estas maquetas tan espectaculares. En este caso, pues lo que estamos viendo ahí es un submarino. ¿Cuál era el reto? En este caso, el primer escenario que estamos viendo aquí, bueno, pues el reto que nos trasladaba la Armada era, ¿somos capaces de automatizar la detección de deformaciones en el casco del buque, del submarino? Y la respuesta es sí, lo podemos automatizar, lo estamos viendo en pantalla. Se han desarrollado algoritmos que nos permiten detectar, como vamos ahí a ver, con un mapa de calor en pseudocolores, más rojo, más deformación, qué zonas del casco del buque han sufrido una deformación. Esto ahorra un montón de costes a la Armada. Ahí lo estamos viendo, y por ende a cualquier empresa que trabaje en el sector marítimo, ¿no? Vale. Porque estamos hablando de realizar inspecciones de los cascos del barco de manera automática. Parece que suena magia, pero se puede realizar, ¿no? Al final estos modelos tridimensionales lo que van a conseguir es ajustar pues una geometría, y donde detectan que hay un cambio de geometría por una abolladura, automáticamente lo van a resaltar. Y esto, ya digo, fue uno de los retos que primero nos plantearon y que de forma exitosa se pudo resolver. Este segundo reto que estamos también viendo en pantalla merece la pena subrayarlo, porque forma parte de, a veces, la imposibilidad de reconstruir un barco porque ya no existe.
ya tan solo existen planos de ese submarino. Es como los monumentos, ¿no? Cuando hemos venido aquí a hablar de monumentos, de patrimonio, ¿no? De edificios derruidos por motivos bélicos, por motivos naturales, del tipo que sea, ¿no? Con los seísmos que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en Turquía. Aquí el reto era, a partir también de información procedente de planos bidimensionales en 2D, poder reconstruir lo que es la estructura de este barco en 3 dimensiones. Exactamente. Exactamente. Bueno. Y sobre todo, bueno, pues con un reto especial, que es la parte superior que vamos a ver ahora en el vídeo, para poderla completar. Es decir, llegó un momento en que esa parte inferior éramos capaces de modelizarla con bastante detalle, pero nos faltaba cerrar todo lo que era la parte superior de ese submarino, ¿no? Y gracias a esos planos, gracias muchas veces a manuscritos, a información que podemos utilizar, ahí lo podemos ver perfectamente, ese tipo de planos en 2D, somos capaces de recrear en 3 dimensiones, en este caso, ahí lo tenemos, con esa parte completada en ese color fucsia, este submarino, ¿no? Por lo tanto, también son retos que la Armada nos trasladaba y que representan una realidad, ¿no? A veces no existen modelos digitales de determinados componentes activos en el sector naval, y esto es una posibilidad también, la posibilidad de hacer ingeniería inversa, que se llama, ¿no? A partir de 2D construir en 3 dimensiones. Hablamos de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval, un trabajo que se ha realizado desde el grupo TIDOP de Ávila, aquí en la universidad, en el campus Politécnico de Ávila, y Diego González Aguilera, su director, nos cuenta un poco los resultados. Supongo que estos resultados tienen detrás un montón de trabajo, no sé cuánto tiempo. Sin duda. Al final, gemelo digital no es una réplica digital como estamos viendo 3D, no, es mucho más que esto. Es la parte del esqueleto, es la parte que estamos viendo en pantalla, pero es la parte cognitiva. Es decir, si hablamos de gemelo digital, y hablamos de la hibridación del modelo tridimensional y de la inteligencia artificial. Hablamos, por lo tanto, de incorporar capacidad cognitiva al sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bebiendo, leyendo la gran cantidad de datos que este tipo de buques nos van a proveer desde el mar. Este tipo de submarinos, este tipo de buques que están por aguas españolas o internacionales, van provistos de un montón de sensores en todos y cada uno de los componentes, desde el motor, la bomba del aire, el filtro del aceite, 1000 cosas. Te iba a preguntar en qué nivel nos encontramos en la Armada Española, por ejemplo. Pues bastante avanzados, porque como digo, todos estos sensores al final están dando información en tiempo real o cada cierto retardo, y con toda esa información ahí sí que ya tendríamos ese gemelo digital, porque tendríamos la estructura del barco, ¿de acuerdo? Y tendríamos luego la posibilidad de incorporar todos los datos, como si el paciente, que también hemos hablado aquí de ese símil del paciente, pues de alguna manera tiene su analítica, tiene sus pruebas diagnósticas, pues somos capaces de tener ese gemelo digital completo, porque tenemos la radiografía, tenemos el submarino en 3 dimensiones, pero además tenemos un montón de información, de datos de los diferentes componentes del barco, que los podemos someter a análisis predictivos, a análisis históricos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado esa bomba del aire? ¿Por qué ha fallado ese componente? Y si lo simulamos, y si simulamos ese comportamiento, a ver por qué falla, pues somos se pueden capaces, prevenir otras situaciones. Eso es, podemos anticiparnos. Claro. Y si ocurre el problema, pues sin duda vamos a tener la forma de tener métodos correctivos, que se llama, para que a tanta distancia de la costa, cuando uno pues, se encuentra con un gran problema, pueda tratar de resolverlo, ¿no? Todo esto pues va en esa línea. Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, es una cámara hiperbárica. Es donde se meten los que hacen buceo cuando vienen, sí, o incluso en una misión del submarino. Entonces, ¿Y estos colores que vemos aquí en este buque? Bien, este sería el patrullero Infanta Elena. Exacto. Este es un escenario enormemente complejo. Impresionante. Estamos hablando de 100 metros de barco, para que el espectador se haga un poco a la idea, y digitalizado en unas horas, pero por dentro y por fuera. Al detalle. Al detalle. Lo vamos a ver ahora porque en el vídeo se corta en trozos.
Entonces, estamos hablando que estas técnicas luego de inteligencia artificial van a ser capaces de clasificarnos, como vemos en pantalla, cada una de las partes del buque. Ahí vemos varios colores, eso, cada una de ellas pues está marcando una zona que es de interés para la Armada, pero luego estamos hablando de un modelo totalmente a escala. Ahí estamos viendo cómo se mide y estamos viendo las dimensiones reales con precisión centimétrica, y luego estamos viendo también la posibilidad de que al tener un modelo tridimensional podemos incorporar cualquier tipo de información. Hablábamos de los sensores del paciente, aquí podríamos estar leyendo sensores de cualquier parte del Infanta Elena en tiempo real, lo podríamos estar viendo, consultando. Podemos cortarlo, como vemos ahí, en trozos para ver la estructura, para ver cualquier tipo de análisis que haya que hacer estructural del barco. Esto permite muchas posibilidades de simulación. Y podemos de alguna manera, bueno, pues ejemplificar esa inteligencia artificial para someter al Infanta Elena a comportamientos predictivos, a comportamientos de simulación que nos permitan determinar posibles fallos, posibles incidencias que pueda tener el barco, ¿no? Bueno, muy interesante, como siempre, lo que nos cuenta Diego González Aguilera. Hablamos de digitalización inteligente, en este caso de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval, a la Armada Española, un trabajo que ha estado realizando el Grupo TIDOP de Ávila para la Armada Española y que, bueno, permite no solamente predecir posibles problemas, sino anticiparse a ellos, que es muy importante, ¿no? Sí, hablamos de las 3 P's en este tipo de escenarios del gemelo digital. La primera P sería la preventiva, prevenir mejor que curar, como siempre. Desde luego. La segunda, la predictiva, podemos anticiparnos. Y la segunda, la tercera, perdón, la prescriptiva. Vamos a prescribir como un médico a su paciente una receta médica que le va a decir, en este caso a la Armada, qué tiene que hacer para que todo vaya bien. Diego González Aguilera, un placer haberte tenido aquí de nuevo para aprender tanto de todo lo que realizáis en el TIDOP. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta dentro de poquito. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios, para la publicidad. Después tenemos un tiempo dedicado a la seguridad. Hoy nos acompaña la Guardia Civil. Aquí estamos, después de los anuncios, a las 5:20, 21, les digo la hora porque quiero que sepan que estamos en directo, si nos ven ahora, pero también nos pueden ver por la noche a partir de las 10, 5:21 en estos momentos, y estamos muy seguros porque estamos en compañía de la Guardia Civil. Como ya saben, una vez al mes aproximadamente la Guardia Civil nos acompaña para darnos a conocer su trabajo. Es mucho, ingente. Hoy está con nosotros Luis Ángel Orga, que es el responsable de comunicación de la Guardia Civil en Ávila. ¿Qué tal, Buenas tardes, Muy encantado. buenas tardes, igualmente un placer. Y nos acompaña también David Meneses. Él es instructor de intervención operativa. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Un placer conocerte. Encantado. Y tenerte aquí. Y él está aquí porque hoy precisamente vamos a hablar de esa formación permanente de todos los miembros de la Guardia Civil, algo imprescindible para que luego su quehacer, su actividad diaria sea lo más eficaz posible, ¿no, Luis Ángel? Ese es el objetivo. Efectivamente, como te comentaba antes en el descanso, la Guardia Civil desde hace muchos años pues, se le formaba en la academia y un señor que saliera destinado a cualquier lugar, si no se movía, no ascendía, no hacía cursos, pues no había ningún curso de reciclaje permanente y tal, ¿no? Entonces, desde hace unos años se creó un plan operativo, se formaron instructores de forma específica para cada X tiempo hacer una formación, actualización, refresco de nuevos sistemas de intervención. Ya luego hablaremos de algunas técnicas y fue cuando se crearon estos componentes para dar ese refresco de formación práctica. Claro, formación que me estabas comentando, Luis Ángel, que realizan periódicamente desde el primero hasta el último, ¿no? Sí, es igual, esté destinado en una oficina, en la barrera, en la prisión, en cualquier especialidad, de todas las especialidades, todos pasan por sus manos
para darles esa actualización de esa actuación operativa. Sí. Cuando hablamos de un instructor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es tu trabajo, David? Bueno, pues mi trabajo es formar monitores para a lo largo de todo el año poner en práctica todo el plan anual de intervención de técnicas en intervención operativa que nos vienen dadas desde arriba. Nosotros en el mes de febrero nos formo a otros 25 monitores que tengo y ellos 25 monitores terminan de formar al resto de componentes de la comandancia de la Guardia Civil de Ávila en las 4 compañías territoriales que conforman la comandancia. De las que hemos hablado ya en otros programas, ¿verdad? Hemos visto un poco cómo se distribuye, efectivamente. ¿Y cuáles son los ámbitos de formación, Luis Ángel? En este caso práctico es pues técnicas en defensa personal. Hay que tener mucho cuidado en la actuación, a veces de agresividad de personas que se pueda enfrentar a la gente. Completan también el ejercicio de tiro. Los ejercicios de tiro se han especializado mucho, el tiro policial, entonces ellos son los que tutelan, ejercitan, están en las líneas de tiro, cómo hay que disparar, cómo hay que coger, es decir, aprender técnicas nuevas, el manejo y destreza de armas no letales, como la defensa extensible o la pistola Taser, la pistola eléctrica. Hay métodos, normas y leyes para actuar en ese sentido. Comunicación policial. Cuando hay situaciones de tensión, el guardia tiene que ponderar, moderar y dirigirse a la gente atendiendo a esa tensión que se está creando. Pues ellos mismos les enseñan esa gestión de crisis, como decimos. Luego, pues intervenciones en inmuebles, entradas y registros, manejar esas conductas agresivas que se puedan ver en un control, en un guardia que identifique a una persona. Es decir, toda esa riesgo diario que puede ocurrir en cualquier momento es lo que les enseña y actualiza. Claro, en situaciones límite muchas veces, Sí, atentados terroristas se me ocurren también, Incluso, hay sí. que saber. Vamos a empezar por el principio. Bien. ¿Cómo realizas tu trabajo? Cuéntanos, A ver, nosotros David. tenemos un manual de intervención ¿Sí? operativa. Podemos ver algunas imágenes Sí. de un poco los Sí, trabajos que lleváis a cabo en esta formación. Ese manual lo conforman 19 temas, ¿vale? Entre los que caben destacar, por ejemplo, pues la comunicación, el diálogo policial, la gestión del propio estrés, para poder llevar a cabo, llevar a buen puerto, digamos, la actuación, ¿no? Luego, pues como ha venido diciendo el capitán, también formamos en defensa personal policial, todo adaptado a la legalidad, por supuesto. No vamos a enseñar ni vamos a hacer karatecas, no. Nosotros aplicamos diferentes técnicas de defensa personal, de muchas artes marciales diferentes, pero siempre bajo el principio de legalidad y de menos lesividad, ¿vale? Se trata de conseguir reducir a una persona, pero sin ocasionarle ningún tipo de lesión ni para él ni para nosotros, ¿no? Aquí vemos técnicas de tiro, entiendo. Exactamente. Vale. Hay varios capítulos dedicados al manejo y destreza y seguridad con las armas de fuego, por supuesto. Entradas en inmuebles, nosotros hacemos innumerables entradas en inmuebles, desde una entrada a una alarma, un robo, y tienes que hacerlas con seguridad y es lo que les enseñamos a nuestros guardias civiles. Actuación en vehículos, cómo actuar cuando se para un vehículo en la vía pública para garantizar nuestra propia seguridad y la seguridad también de las personas que van dentro de ese vehículo. Hablabas antes de atentados terroristas, pues efectivamente también sería la situación ya más límite a la que nos podemos ver inmersos, porque al final un atentado se llama neutralización inminente de atentado súbito, que somos los primeros que vamos a llegar, claro. Siempre pensamos en Al-Qaeda o en terrorismo islámico, pero no tiene por qué ser eso. Puede ser una persona que se le ha ido de repente la cabeza, coge una escopeta y se va a trinchar en una casa, como ha ocurrido hace poco, ¿no? Y los primeros actuantes son los que llevan el mayor riesgo y el mayor peso de la actuación, y también les enseñamos cómo tienen que actuar en esas situaciones límites, esa entrada a ese inmueble, y bueno, pues un poquito encaminado a eso. Es importante, sobre todo, que lleguemos a todos los guardias civiles, porque hoy están destinados en tráfico, pero mañana a lo mejor vuelve a rural. Y de lo que se trata es que en toda España, todos los guardias civiles sepamos actuar igual. Yo mañana paso destinado a Valencia y Claro, allí se va a actuar tenéis igual. mucha movilidad, claro. Efectivamente. Entonces, esto se creó para eso, para que cualquier guardia civil destinado en cualquier comandancia del territorio nacional
tú puedes ir a otro sitio y vas a saber trabajar perfectamente con tus compañeros bajo las mismas pautas. Bueno, ahí estamos viendo algunas de estas técnicas, entiendo, de defensa. Esas son técnicas de defensa personal policial, ¿no? exactamente. La gestión del estrés que muy comentaba importante. el capitán Orga me parece importantísima, ¿no? A mí la comunicación, el diálogo policial y la gestión del estrés es uno de los capítulos que más hago hincapié, que más me gustan. Bueno, seguimos viendo algunas formas, ¿no?, Exactamente. de combatir Ahí situaciones, bueno, pues Situaciones límites límite. muchas veces. Nosotros tenemos un arco gradual de intervención en el que empezaríamos en la parte más baja del arco, que sería la mera presencia. Bueno, pues el 90-95% de las situaciones, simplemente con la mera presencia de la gente, debería de resolverse, por supuesto, ¿no? Luego hay un 5%, un 10% que la cosa se puede complicar, ¿no? Ahí ya con el judo verbal, con el diálogo, con esa gestión del estrés, tenemos que ser capaces, yo siempre se lo digo a los alumnos, tenemos que ser capaces con la presencia, el diálogo policial, de resolver el 100%, la totalidad de las actuaciones nuestras. Sin llegar a... Sin tener que llegar a usar medios más coercitivos contra las personas, ¿no? Luego ya, bueno, pues efectivamente hay un 1%, un 2% de gente que ya se cabezona y que hay que ir un poco más allá, ¿verdad? Y efectivamente, pues bueno, les enseñamos técnicas en defensa personal, técnicas de control con nuestras manos, y vamos aumentando nuestro nivel de agresividad, digamos, conforme al nivel de agresividad de la persona que tenemos que controlar, ¿verdad? Pasaríamos por los medios no letales, como puede ser el spray, la defensa de goma, la defensa extensible. Posiblemente en muy poco tiempo también empezaremos a estar dotados de una pistola Taser eléctrica, todavía en la Guardia Civil no, pero por lo que tengo entendido... Pero necesitáis saber cómo funciona, claro. Sí. Y ya el último escalón ya sería el medio letal, que sería la pistola, ¿vale? El arma de fuego. La formación, quiero subrayar, la formación no es que se la invente, la formación es homogénea en toda España, porque el germen y el origen de todo esto es el Centro de Adiestramientos Especiales nuestros, que de los grupos especiales de intervención en Logroño han hecho ese manual, han formado personalmente al formador de formadores, y entonces la actuación es homogénea, no es que en Ávila lo hacemos muy bien y en Valladolid regular, no, en toda España o con distintas técnicas, la igual. misma técnica y la misma formación. Claro, por lo que decía David, ¿no? Hay mucha movilidad dentro de la Benemérita y conviene saber que puedes estar aquí, pero mañana, pues yo qué sé, en la costa, y los delitos son diferentes, ¿no? En unidades diferentes. Claro. Bueno, el objetivo entonces es controlar la situación y estar tú en un nivel superior que te permita tener siempre, bueno, bien claro que no se te puede desmandar la situación. Eso es muy complejo, ¿no? Porque hay veces que, bueno... Somos personas humanas, como diría el otro, ¿verdad? Y a veces, ante situaciones de riesgo y estrés, cada uno de nosotros interiormente actúa. Algunos somos más serenos, otros somos más nerviosos, otros... Entonces, lo que intentan conseguir es esa uniformidad de criterio, que aunque se me esté abriendo el alma y tener ganas, no, vamos a ir paso a paso, aunque quiera abrirle la cabeza a ese señor porque se está portando tal, ¿no? Entonces, es lo que tienen que conseguir, que ese escenario de ir subidas de factores de riesgo sea homogéneo, ¿eh? Claro, una superioridad proporcionada, ¿no? Y siempre equitativa, digamos, ¿no? Eso es complejo, David. Exactamente. Nosotros actuamos siempre bajo 3 principios: proporcionalidad, oportunidad, congruencia, que son fundamentales, principio de legalidad, de menos lesividad, y bueno, pues tenemos que hacer las cosas pues como se espera de una Guardia Civil ya del siglo en el que estamos, ¿verdad? No vamos ya con la cabote del tricorne, no, ahora vamos ya y tenemos que actuar pues como se espera de nosotros. Es que acaba de decir una cosa muy importante. A nosotros ya nos graban a fuego desde la academia esos principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que parece tan etéreo, pero al final si metemos la pata, si disparamos cuando no hay que disparar, entonces cuando nos sentamos delante de un juez, enseguida van a aplicar esos criterios. Entonces, a un señor que que te amenaza con un cuchillo a 10 metros, pues no le vas a pegar un tiro entre ceja y ceja. Es decir, entonces hay esos pasos. Hasta que no esté aquí a 1 metro mío, no voy a utilizar el arma, voy a utilizar otros medios. Entonces, el disparar a un señor de lejos es oportuno, es proporcional.
Entonces, y tenemos que jugar muchísimo con el principio de legalidad, que es lo que estaba hablando. Es muy importante todo lo que nos están contando Luis Ángel Orga, el capitán Orga, y también David Meneses, que es el instructor de las cuestiones operativas. Hemos estado viendo algunos ejemplos y a mí me gustaría preguntarte, David, ¿cuánto tiempo dedicáis a esta formación? No sé, pues, en horas, no sé si... A ver, la formación viene diseñada para 7 días de formación anuales, Vale. por alumno. Ajá. Formamos en el primer semestre 2 jornadas en defensa personal, en intervención operativa, en entradas, depende ya de lo que venga mandado por el plan patio, y un día en manejo de destreza de las armas y ejercicios de tiro. Y luego en el segundo semestre, pues igual, otra vez se repite la misma formación en otros 2 días y el tercer día de tiro. Y luego a mayores también tenemos un día de destreza con el uso de la defensa extensible, que tienen que pasar también todos los guardias que tienen asignada defensa extensible. Bueno, eso en cuanto a la instrucción operativa, pero como decías, Luis Ángel, todos han de pasar por esa formación, ¿no? Todos tienen que pasar. Y si están de baja, pues se les llama más tarde. Se les llama más tarde, no pasa nada. Y todo. Realmente es una de las circunstancias que a veces cuando nos imponen una formación o tal, la mitad de la gente va a ir ahora a formarnos. Y yo, con tantísimos años en esta santa institución, he visto que cuando implantaron digo, verás tú ahora la gente, ahora tengo que tirarme, ahora tengo que hacer, ahora cuando estoy en la oficina... Y me he quedado verdaderamente sorprendido que es una actividad física que tienen que perder toda una mañana, que tienen que dar, y no hay ni una crítica. Con carácter general no hay crítica, quejas. Tengo el plan patio, que se llama el plan anual de técnica de intervención operativa. Hoy tengo patio, cago en la... No. O sea, la mayoría de la gente, que siempre somos críticos cuando nos imponen una cosa, en esto lo ha visto los propios miembros, los propios componentes, que es un tema práctico, para la redundancia, claro. y no hay críticas, no ha habido críticas. Bueno, vamos a recordar, antes de despediros, cómo se puede poner la ciudadanía en contacto con la Guardia Civil, si os parece. Lo vamos a ver sobreimpresionado en las pantallas. Pues como ahí lo tenemos. Bien ponemos ahí, el 062 es la central operativa 24 horas. También la aplicación informática de móvil Alercop, que también tiene muchas funciones prácticas. Y es inmediata. Inmediata, efectivamente, de auxilio, de ayuda, y el correo electrónico que están viendo, que pueden consultar cualquier dudas, cualquier quejas, cualquier tal que pueda dirigirse a la Guardia Civil, pues tiene ese correo electrónico, digamos, que centraliza toda la información. El 062, repito, es el teléfono de urgencia 24 horas. Muy bien, del que hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Seguiremos hablando de la Guardia Civil, de cómo trabajan. En este caso nos hemos centrado en la formación de la Guardia Civil. Para eso ha estado con nosotros el responsable de esa formación, el instructor de intervención operativa, David Meneses, y Luis Ángel Orga, que es el responsable de comunicación de la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila. Han estado los dos con nosotros en directo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Que vaya muy bien, nos encontramos pronto. Bien. Vale. Gracias, muy amables. Vamos a hacer la última pausa. Después de la publicidad tendremos tiempo de tertulia y hoy vamos a hablar además de cuestiones muy interesantes, además de la guerra de la que se va a cumplir un año, la guerra de Ucrania, pero también de derechos fundamentales. No se vayan, volvemos enseguida. Ya estamos aquí, después de los anuncios, enfilamos nuestra recta final. Hoy tenemos tertulia, señores, y hoy vamos a hablar de cosas muy importantes, fundamentales, los derechos fundamentales, pero también de que este viernes se cumple un año de la guerra de Ucrania, de la guerra también. Suelen mencionarse habitualmente, aunque no siempre profundizamos en lo que significa su protección, cuándo se inculcan y por qué, cuál es el papel de los Estados en la garantía
del cumplimiento de los derechos fundamentales, derechos inviolables e irrenunciables. Hay una larga lista, desde el derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la infancia, a la protección de la salud, a una vivienda digna. Hablaremos de derechos y de sus diferentes ámbitos, personal y político, civil, económico, pero también de aquellas ocasiones en las que se quebrantan, a veces todos ellos, porque hablaremos de la guerra. A punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, este es un buen momento para reflexionar sobre derechos fundamentales que quedan entre escombros. De cuestiones muy serias vamos a hablar hoy en esta tertulia, lo vamos a hacer con Esther Bueno. Buenas tardes, Esther. Con Julio Collado. Buenas tardes. Con Rubén Jiménez. Buenas tardes, buenas Rubén. tardes. Y con Oksana Smerekar, nuestra invitada especial de hoy. Ella es una colaboradora que viene de forma alternada. Oksana es ucraniana, ya estuvo cuando comenzó la guerra aquí hablándonos. Sí, hace un año. Y hoy, un año después, queríamos también tenerla aquí con nosotros. ¿Qué tal, Oksana? Gracias, Ana. Es un placer otra vez estar con vosotros. Bueno, además de ese año de guerra que se cumple, vamos a hablar de derechos. Empezamos hablando de derechos fundamentales, de todos esos que hemos mencionado y muchos más, que, como yo creo que la introducción dejaba claro, se conculcan completamente en una guerra. Esther. Totalmente. Sí, se conculcan en la guerra de una manera flagrante, ¿no? De una forma brutal. Se conculcan en nuestra realidad cotidiana también, en el día a día aquí en España, ¿no? Derecho, lo que has dicho tú, un derecho a la vivienda, derecho a... Pero claro, nada es comparable, yo creo, con el tema de la guerra, donde ya no hay derechos realmente, ¿no? Donde esos derechos han terminado. Hombre, yo creo que el primer derecho debía ser el derecho a vivir en paz. Claro. A partir de que no se vive en paz, hay una violencia desatada a lo bestia. Bueno, vivimos en una violencia permanente, todo hay que decirlo, ¿no? El origen de toda violencia es la injusticia, la desigualdad. Si eso se junta al ansia de poder, pues entonces tenemos ya todo liado, ¿no? Pero vamos, yo creo que el derecho a la paz es fundamental. Y vamos, por lo menos a mí personalmente lo que me duele y lo que yo digo, pero ¿cómo somos tan inútiles las personas humanas? Que tantos miles de años de existencia se reducen a enumerar todas las guerras. Y no es que aprendemos. estamos permanente en guerra. Es que no sé cuántas hay ahora mismo activas. Pues hay 53. Nada menos. Pero es que todos los años hay esas. Eso que estén declaradas, pero luego hay en las fronteras las etnias. Claro, están los estados, están dibujados con cartabón y escuadra, sin tener en cuenta ni los ríos, ni las tribus, ni nada, ¿no? Salimos de unos colonialismos, que es otra violencia, los colonialismos, y terminamos hecho. Bueno, en fin. Oksana, un año de guerra. ¿Cómo Un año, lo has vivido tú como parece. compatriota de todos los que están ahí sufriendo en Ucrania? Hablamos de 50 y tantas guerras, pero la de Sí, Ucrania la tenemos todo el cerca. mundo, sí. Cuéntanos. Sí, en primer lugar quería agradecer a todo el mundo por acogida, por apoyo y por ayuda que recibió el pueblo ucraniano en esos difíciles momentos. Yo soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de ser ucraniana, de mi patria, y decir que nos echaron de casa a punta de pistola, nos pisaron nuestros derechos, nuestras voluntades, pero a pesar de todo,
Ucrania se va a levantar, vamos a luchar por nuestra libertad, pese a quien pese. Eso quiero decir. Bueno, pero después de un año es muy duro, ¿no? Todavía... Muy duro. Y además, hoy precisamente Putin, bueno, pues estaba amenazando de una forma ya un grado más, ¿no? Sí, estamos en constante amenaza, mundo entero, provocaciones por su parte, por parte de Kremlin, y no sabemos dónde va a llevar. No se puede bromear con esto, y con vidas humanas, sobre todo. Claro. Tantas Rubén. familias. Pues me emocionaba a mí ver las Sí, imágenes ¿verdad? estas También, del ¿eh? principio, Sí. cuando me imaginaba lo que estaba pasando por la cabeza de Oksana, y tiene que ser tremendo, porque si a nosotros, que quieras o no, no lo hemos vivido tan cerca como tú o como vosotros, nos emocionaba tanto esas imágenes, lo que tenéis que sentir vosotros cuando lo veis mucho es dolor, terrible. De una forma o de otra nos afecta a todos, porque silenciosamente entró en nuestras casas, destrozó nuestra economía, nuestra forma de vivir, nuestra convivencia, todo está... Que sea patas arriba, tú. Sí, Sí, estamos pero ahora yo creo que en- también el pueblo ruso también es rehén de este hombre. Quiero decir, no solamente los ucranianos, La sino el humanidad, propio la pueblo humanidad. ruso. los suyos. Que tienen que huir. Yo conozco gente que está aquí en Ávila, jóvenes, sí. en particular conozco un médico muy joven, por ejemplo, que ha tenido que huir porque le iban a... Ruso. Sí, Porque porque le tenía que iban ir a la a... guerra. Sí, está escapando de su... Y entonces tienen que huir de Rusia su ahora país con su niño pequeño, su familia, para huir de ir a la guerra a matar gente. Claro que se dice el pueblo, pero ¿el pueblo Entonces, qué es el pueblo? No, yo creo no que es el lo pueblo mismo ruso un es pueblo también- que otro, unas gentes que otras. Seguramente que Putin tiene unos fanáticos que le apoyan enormemente, Sí. igual que hay gente en España que le apoya también. Y otros que están haciendo un poco la contra, pero la represión debe ser tremenda. Es muy difícil. Tremenda. Rubén, La que- sensación es que está aislado, él vive completamente aislado, y allí el que habla, pues se ve en las noticias lo que le va ocurriendo, al Bueno, que levanta un poquito pero la también voz en Ucrania en fuera del guerra, tú lugar. imagínate cómo está viviendo la gente. Sí, en un estado de guerra, los ucranianos ahora no tienen libertad, no, ni para salir del país, tienen que huir del país. Es que la cosa es muy compleja toda. A mí lo que me fastidia, lo que me revienta es que no seamos capaces de negociar. Por ejemplo, porque el problema arranca. ¿Pero tú crees que con Putin se puede negociar? Yo creo que no es que se pueda, se tiene que negociar con todo el mundo. Hay que negociar con el demonio, porque con el amigo no hay que Pero negociar. yo creo pero que sí. la alta Se toma unas política lo ha cervezas intentado. con el amigo, A ver, pero yo hay no que- dudo en ningún momento que la Unión Europea, incluso los Estados Unidos, han intentado negociar de alguna manera. Pero antes, seguro. mucho antes. Pero vamos a Si ver. no, no me lo puedo creer, ¿sabes? Que Pero no lo vamos a hayan ver, intentado. ¿qué pasó con Crimea? Sí. Crimea fue en el año 2014. 2014 estaba invadida. No pasó nada. Nadie hizo nada del mundo mundial. Era ¿Por una qué, advertencia. ¿Por qué lo de Crimea? Pues porque en Crimea hay un 50% que son prorrusos y otros 50% que no son. Y de ahí vienen los problemas. ¿Por qué China está ahí lidiando entre dos aguas? Porque tiene el problema de Hong Kong. Que a China le interesa que Hong Kong sea China. La geopolítica es algo complicadísimo Claro, que no entendemos. Cuando pasa hablamos de con geopolítica, ¿de Gibraltar? qué estamos hablando? Porque habrá gente en Pues de casa los- que diga, ¿qué es eso de la geopolítica? Pues de los equilibrios que hay a nivel mundial en todo. Es decir, yo compro gas de por aquí y esta materia de por aquí, nosotros somos productores, por aquí somos consumidores, y entonces lograr ese equilibrio general de todo el sistema es lo complicado. Por eso Repartir los ejemplos que ha riqueza. puesto... Yo creo que la diplomacia es fundamental en la geopolítica, por supuesto, y en las relaciones entre los países. Lo que pasa es que si un loco, una persona que insane, como dicen en inglés, Pero yo creo que no. Sale Yo creo a- que no, está loco. bueno, a ver, No, muy de cuerdo no Boris creo que Johnson también esté. decía que estaba loco, ¿no? Es un modo de pensar. Putin tiene la idea, como algunos españoles, del gran imperio ruso y quiere volver a eso. Es decir, es el imperialismo de toda la vida. Bueno, de sí todos que hay esos- un Pues eso, está diagnóstico loco. para determinados líderes Sí. políticos, la mayor parte de ello es un diagnóstico que Megalomanía. tiene nombre y apellidos. Sí. ¿eh? Bueno, Sí, son sí. ególatras. Que lo pudo tener Hitler, Megalómanos, etcétera, sí, Son etcétera. ególatras, son frustrados, El pero problema es que ¿cuántos ahora- hay de esos, El problema no? es que hay más nombres ahora, porque Sí, claro. Putin, está Johnson, Donald Trump, es decir, cada Y vez hay viene nombres detrás y en otros, grandes es que- potencias Y cada vez hay Bolsonaro nombres. y más, y algunos que montan a caballo en España. O sea, ¿eso están locos? No, no. Piensan Bueno. así y dominan y tienen mucho dinero y tienen mucho poder
y otras gentes no decimos nada, Bueno. porque claro, el pueblo ruso tendrá que decir más, aunque se la juegue. Seguimos hablando de la guerra de Ucrania, de otras guerras, una de las 50 y tantas, pero la guerra de Ucrania nos pilla además muy de cerca y nos afecta a todos, como decías, Oksana, pero no quisiera dejar de lado el tema de los derechos fundamentales. Yo fíjate, cuando el otro día me dijiste, oye, ¿por qué no hablamos de los derechos fundamentales? Pues fíjate, es un tema que nunca me había puesto, digo, voy a leerlos, voy a ver cuáles son, nunca me había... Sí, lo hemos oído, el título 1. Eso es, y me ha sorprendido. ¿Por qué? Tenemos muchos derechos. Hay muchos, conté 30, muchísimos. Y luego conté te por lo menos reías de mí 30, cuando decías, venga, y dinos de de- todos había oído hablar, pero jamás los había sumado y había dicho este derecho y este y este, y es increíble la cantidad de derechos que hay. Y luego, lo siguiente que se me vino a la cabeza son dos cosas. Una es, ¿y se garantizan todos los derechos? Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna o el derecho al un trabajo trabajo. bien remunerado, el ¿Se derecho garantiza a- el derecho? Sí. O la línea fina que hay entre algunos derechos, como la libertad de expresión, con el derecho a la intimidad, al honor, ¿verdad? Que en tantos juicios estamos viendo en la televisión. Bueno, entonces, me hizo pensar, porque nunca me había puesto a ver los derechos fundamentales. Me llamó la atención que tenemos derecho a un medio ambiente adecuado, que yo Saludable. nunca Ahora lo- con lo animalismo había oído. también, con Claro. ley de animales también igual. Y algunas todo se veces protege. hay unos derechos que se solapan con otros y entonces para preservar unos igual estamos dejando otros al lado. En fin, Es que hablamos como- de los derechos fundamentales, en muy este caso complicado. en España, de los que están en la Carta Magna, pero están por encima los derechos universales, los derechos humanos, que es de ámbito universal. La vida, Claro, para cualquier ciudadano del mundo. Entonces, claro, tienen que estar en consonancia los primeros con los segundos o los segundos con los primeros. Yo también pienso, si por ejemplo yo no podría expresarme libremente ahora por el tema ese de guerra en mi país, yo podría ser presa. Tenemos ahora derecho fundamental de derecho de expresión, ¿no? De libre Libertad Sí, de pero tú no puedes criticar a Zelensky, por ejemplo, de allí. y respetar opinión de cada uno. Claro. Cada uno de nosotros Pero en pensamos guerra, diferente, estado de pero guerra- con respeto se puede entendernos. Sí, pero el estado de guerra suprime, suprime hasta... El primer derecho dice No se puede. que la guerra Vamos a suprime hablar de la eso. verdad. Vamos a hablar La de eso. verdad. No se puede decir la verdad. Eso. No se puede decir la verdad porque está todo prohibido. Tú imagínate que se declare, que puede declararse estado de sitio. Tanto yo no sé si en Ucrania está el estado de sitio. Claro, No, el se derecho desconozca. a ir a la guerra, a la obligación de ir a la guerra. Sí. Un ciudadano de Allí tal todos edad tienen- a tal edad tiene Era obligación. obligatorio, en años 90 era obligatorio. Claro, y Sí, hace 2 años de mili. Ahora, seguramente, ahora yo creo que no, cuando tenemos ya dependencia, yo creo que no. Pero claro, Sí, ahora es con obligatorio. esas- oiga, sí, también. Sí. Pueden Pero en todos los seguramente. países, ¿eh? A la Un guerra, país que dice. tiene Por ejemplo, declaración... como Israel, allí obligatorio. Claro, la- un país que está en guerra, hacer la- declara la guerra, puede hacer levas y Putin es lo que hace. De tal edad a tal edad, todos al frente. Yo seré reservista aquí todavía, yo hice la mili. ¿Tú eres ¿Hiciste la reservista? mili? ¿Has hecho la mili? Y ¿Qué luego, tal? cuando acaba la mili, me parece que se llama así, reservista. Claro. ¿no? Reservistas. Bueno, pues a ver En si un momento alguno de dado te aquí- pueden llamar. A ver si alguno de aquí la lía ahí. Cualquier día. Vamos a ver, ucranios y rusos han salido, cuando se declaró la guerra, salieron de su país por Polonia y por todos los sitios, huyendo para no ir a la mili. Los pacifistas, el problema de la objeción de conciencia en España, ¿os acordáis? Sí. La lucha que hubo aquí, pues fue mucha gente a la guerra. Y por ejemplo, yo tuve de- problemas pero ¿de en la qué mili años porque hablas? no quería empuñar armas. ¿Pero ¿eh? de qué años hablas de esto de la objeción Del de año conciencia? 70. De cuando él 75. iba a la mili, que Claro, hace yo ya aquello bastante. soy muy Es que yo mayor. mi otra objeción de conciencia era distinto. Ya. Entonces, yo te hablo. Quiero decir que todos esos derechos en la guerra no existen. Ya. No existen porque no pueden existir tampoco. La libertad de expresión debilita, si tú estás concentrado, debían de existir. O sea, en teoría debían de existir. Pero si tú debilitas el franco y hay desunión, ¿cómo luchas? Si el enemigo está ahí, el principal es vencer al enemigo. Esther. Es Bueno, complicado. dejando un poco todo el tema de la guerra, que efectivamente yo creo que todos los derechos están suprimidos, Conculcados. es imposible, y trayendo un poco más a la realidad nuestra, por ejemplo, aquí, por no ir a otros países, que es horrible, pero es verdad que aquí en España también hay muchos derechos que están contemplados que te sorprendían, que realmente no
no se respeta, ¿no? ¿Y a quién pedimos responsabilidad? Bueno, pues al gobierno, desde luego, a los gobiernos, no solo al gobierno central, sino a los gobiernos de las comunidades autónomas, que son los que tienen que, les elegimos para que velen, a los ayuntamientos, para que velen por esos derechos, quiere decir, para que nadie... Y a los jueces también. A los jueces, al sistema, al fiscal, digamos, al sistema. Fiscales. Y lo que pasa que yo no sé hasta qué punto la gente es consciente de que el sistema está también, jueces, fiscales, gobierno, está todo interactuando para que esos derechos deban ser efectivos, ¿no? Y realmente muchas veces no lo son. Derecho a la salud es otro de los derechos fundamentales, Sí, también por a la ejemplo. mental, decían por ahí. Sí. Bueno, ahora mismo están las cosas tremendas, Claro, por eso casi yo se creo está que un día- conculcando ese Un día lo derecho. hemos hablado aquí, que la salud depende del código postal en España y está demostrado por multitud de estudios, depende de dónde vivas, en qué barrio vivas de una ciudad, incluido en Ávila, la esperanza de vida, el tipo de enfermedades que tienes, etcétera, es diferente a una persona que vive en una casa maravillosa, que tiene un nivel de vida alto, incluso la educación también influye en la esperanza de Ya vida. no te digo nada en el medio rural. Y en el medio donde rural, el acceso increíble el acceso a al los sistema servicios. sanitario es muy Claro. difícil. Lo del refrán castellano de que debe de tener 500 años, tanto tienes, tanto puedes. Sí, tanto tienes, tanto vales. Tanto Tanto vales, vales, ¿no? que decía Manolo García. Tanto puedes. Como una ¿no? balanza, sí. ¿Sí? Pasa nada. Yo como pobreza. trabajo en zonas rurales con gente mayor, pues sí que se ve que hay mucha falta de sanidad, de acceso, falta ¿cómo se llama? Transporte, por ejemplo, las carreteras y hasta que mucha gente... Está para sacar dinero, ¿no? No hay sí, ni cajas ni... puede encontrar hasta fallecida. Sí, es que No somos llega a tiempo una ayuda. sociedad súper envejecida y hablando de derechos fundamentales, las personas mayores yo creo que cada vez están en situaciones más difíciles y quizás en los vulnerables. pueblos, en nuestras zonas que son como más familia y tal, pero en grandes ciudades la gente muere sola en un piso. Quiero decir que eso también es un tremendo, ¿no? Yo lo que veo en este sentido de lo que estáis hablando de la sanidad y de los servicios sociales, que de lo que trabaja Oksana, es que como que en algunos aspectos, en algunas administraciones, se están poniendo de lado la administración pública y se está concertando, privatizando servicios que creo que deberían de ser públicos, porque al final las empresas que reciben estos conciertos que van a ganar dinero. Y si pueden ahorrárselo por aquí, sin embargo la administración pública no, ya debe velar porque se llegue a todos los pueblos, porque se llegue a cualquier ciudad, a cualquier barrio de cualquier ciudad, y me parece que estamos virando por ese camino y lo están haciendo, pues es que es la rueda. Están empeorando los servicios públicos, el ciudadano se queja, protesta, se coge tal, por otro lado. y como no va, ¿Qué pum. pasa en Madrid? Nos quedan 2 minutos, vamos a hacer una ronda final, si queréis, para enlazar un poco el tema de derechos fundamentales con ese lamentable aniversario, 1 año de guerra en Ucrania. De la guerra en general hablaremos en esta ronda última, derechos fundamentales versus guerra. Bueno, a mí me gustaría que no olvidar, porque no costumbre, porque ha pasado 1 año y al principio eran noticias constantes, la guerra de Ucrania, constantemente. Y ahora como que ya estamos como establecidos, no digo que lo aceptemos como tal, pero es verdad que hay cierto establecimiento de como de, bueno, pues está ocurriendo, estás pendiente de las noticias, pero es diferente. La mayoría de las guerras son guerras olvidadas, lo que decía Julio, y esta no está olvidada para nosotros porque la tenemos a las puertas de Europa. No, y porque nos afecta al bolsillo. Y nos afecta mucho, pero todo. entonces yo diría que el derecho a no olvidar. Muy bien, ese Yo derecho creo no que le... para que Rubén se quede más tranquilo después de leer el título 1 de nuestra Constitución, esos derechos están ahí, y es verdad, pero nunca, o vamos a tardar años en llegar a conquistarlos. Entonces, ¿cuál es ya lo que tenemos que hacer? Pues trabajar, como acabamos de decirlo, y tú lo acabas de decir, que se está privatizando. El que tiene dinero tiene todos los derechos. El problema es los que no tienen dinero, es decir, de la pirámide para abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Potenciar los servicios públicos, porque a ellos vamos todos. Derecho a no olvidar, potenciar los servicios públicos. Y yo aprender de los errores del pasado.
no hacer los errores como Segunda Guerra Mundial. Ahora mi país está viviendo Segunda Guerra, pero después de 70 años no aprendimos nada. Y está sufriendo mucha gente. Y la vida humana escolares, no vale ¿verdad? nada, parece que no vale nada. Tantos deberes escolares y no Vale, aprendemos. aprender del pasado, nos quedamos con ello también, Pues Rubén. mi generación nos hemos encontrado ya todos estos derechos establecidos y quizá no lo valoramos, porque las generaciones anteriores pelearon por ellos, los conquistaron y yo creo que los han valorado mucho más. Nuestra generación no los hemos encontrado ya y quizá no les estemos valorando lo suficiente, hasta que, si no miramos la historia, los podamos perder. Pues así nos despedimos. Hoy hemos querido hablar de cosas, pues la verdad es que muy profundas, muy serias, los derechos fundamentales versus guerra, decíamos, a raíz de ese año que se cumple el viernes próximo de la invasión rusa de Ucrania. Oksana Smrekar ha sido nuestra invitada especial. Muchas gracias, Oksana. Gracias a ti, Ana. Rubén Jiménez, muchas gracias por estar aquí un día más. Gracias. Julio Collado, gracias. Esther Bueno, Muchas gracias. Muchas Y a gracias. ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Mañana tenemos otra cita, a partir de las 4:30 les esperamos pues para estar con ustedes, la sobremesa, entretenerles y disfrutar de un ratito juntos. Ya saben que si nos quieren ver esta noche lo pueden hacer a partir de las 10. Bueno, hasta mañana, que sean ustedes lo más felices que puedan y que se cuiden mucho. Adiós.